Desde la década de los años 60, diferentes sustancias han sido utilizadas para estudiar la relación entre neurobiología y comportamiento humano. El resultado de estas experiencias científicas y recreativas ha sido un intento por entender mejor la mente humana. Anteriormente hemos hablado de los fármacos más peligrosos para el sistema nervioso y la salud mental de las personas. Sin embargo, existen un conjunto de sustancias que siguen interesando a la comunidad científica. Los alucinógenos. Cada fármaco ha tenido su propia narrativa y su impacto en la historia humana. Algunas han marcado nuestro estilo de vida de manera altamente positiva, como lo son los antisépticos, los antibióticos y los antivirales. Otras han generado un importante daño a la salud, como son los pesticidas o la heroína misma. Existen otras sustancias, en cambio, que pueden oscilar clínicamente como fármacos benéficos o bien como fármacos inadecuados para el uso humano. Tal es el caso de los alucinógenos. Sin embargo, no ha habido una sustancia alucinógena que haya marcado tanto la cultura popular como es la dietilamida de ácido lisérgico, o como sus iniciales lo indican, el LSD. La dietilamida de ácido lisérgico, o LSD, es una sustancia alucinógena que se obtiene de la ergolina y de un conjunto de sustancias conocidas como triptamidas. El LSD es una sustancia capaz de generar alucinaciones, delirios, distorsiones en la percepción del tiempo-espacio, distorsiones en la percepción del yo y del entorno, así como otros síntomas físicos como escalofríos y dilatación de pupilas. Antes del descubrimiento del LSD, ya se habían estudiado las propiedades de otras sustancias alucinógenas como son la mescalina y otro tipo de hongos. Siendo específicos, los alucinógenos han sido estudiados apenas durante finales del siglo XIX. Científicos como Mordecai Cubitt Cook, Arthur Heffter y Louis Lewin fueron los que estructuraron las bases para identificar y diferenciar los componentes alucinógenos de algunos hongos y algunas plantas. El interés por los alucinógenos había estado presente en biólogos y farmacólogos de ese entonces, los cuales deseaban aislar y descifrar los mecanismos moleculares de estas sustancias. Por otro lado, había interés por parte de los sociólogos, los cuales ya estudiaban la importancia de estas sustancias en las ceremonias de diversas tribus y culturas. Albert Hofmann nació el 11 de enero de 1906 en Baden, Suiza. Siendo un gran estudiante desde niño, se interesó por las plantas y los animales, por lo que ingresó a la Universidad de Zúrich para estudiar química. Posteriormente, completó sus estudios de doctorado y durante ese entonces fue reconocido por haber estudiado la estructura bioquímica de la quitina, sustancia que forma los caparazones, alas y garras de diversos animales. En 1929 ingresó a trabajar a los laboratorios Sandoz, en donde su objetivo era trabajar con diversos componentes naturales para luego sintetizarlos y utilizarlos en la producción de medicamentos. Durante esos años, Hoffman comenzó a estudiar diversos hongos y plantas que podrían tener elementos medicinales. Fue hasta el 16 de noviembre de 1938 que Hoffman sintetizó por primera vez la dietilamida de ácido lisérgico, a partir del hongo de cornezuelo, un hongo parasitario que comúnmente se encuentra en el centeno. El objetivo de la investigación con el LSD era encontrar un analéptico capaz de generar una respuesta favorable a nivel cardiorrespiratorio. Todo esto sin generar efectos secundarios, principalmente en el útero. Con el paso de los meses, el experimento con LSD fue suspendido y se almacenó durante 5 años en el laboratorio. El 16 de abril de 1943, Hoffman volvió a interesarse por el LSD. Durante el inicio, tenía diversas hipótesis acerca de las dinámicas químicas que poseía el LSD, por lo que decidió reanudar las investigaciones con dicha sustancia, dándole por nombre inicial LSD-25. Ese día, Hoffman mencionaba sentirse un poco mareado, además de sentir que los colores tenían una intensidad ligeramente mayor que de costumbre.
Dichas sensaciones las asoció con haber manipulado la sustancia con los dedos de sus manos, por lo que notó que el LSD podía ser absorbido por los poros de la piel. En ese instante, Hoffman se dio cuenta de lo potente que podía llegar a ser el LSD-25. El día 19 de abril del mismo año, unos días después de haber ingerido la sustancia accidentalmente vía tópica, Hoffman decidió ingerir intencionalmente una dosis mayor, dando lugar a uno de los días más importantes dentro de la historia de la ciencia moderna, conocido como el Día de la Bicicleta. Aquí cesan las notas en mi diario de laboratorio. Pude escribir las últimas palabras solo con un gran esfuerzo. A estas alturas ya estaba claro para mí que el LSD había sido la causa de la notable experiencia del viernes anterior, porque las percepciones alteradas eran del mismo tipo que antes, solo que mucho más intensas. Tuve que esforzarme para hablar inteligiblemente. Le pedí a mi asistente de laboratorio, quien estaba informado del autoexperimento, que me acompañara a casa. Fuimos en bicicleta, no había automóviles disponibles debido a las restricciones de la guerra sobre su uso. En el camino a casa, mi condición comenzó a asumir formas amenazantes. Todo en mi campo de visión vaciló y se distorsionó como si se viera en un espejo curvo. También tuve la sensación de no poder moverme del lugar. Sin embargo, mi asistente me dijo más tarde que habíamos viajado muy rápido. Finalmente llegamos a casa sanos y a salvo, y apenas fui capaz de pedirle a mi acompañante que llamara a nuestro médico de cabecera y pidiera leche a los vecinos. El mareo y la sensación de desmayo se hicieron tan fuertes que a veces ya no podía mantenerme erguido y tenía que acostarme en el sofá. Mi entorno ahora se había transformado en formas más aterradores. Todo en la habitación dio vueltas, los objetos y muebles familiares asumieron formas grotescas y amenazantes. Estaban en continuo movimiento, animadas, como impulsadas por una inquietud interior. La señora de al lado, a quien apenas reconocí, me trajo leche. En el transcurso de la noche bebí más de 2 litros. Ella ya no era la señora R, sino una bruja malévola e insidiosa con una máscara de color. Aún peor que estas transformaciones demoníacas del mundo exterior fueron las alteraciones que percibí en mí mismo, en mi ser interior. Cada esfuerzo de mi voluntad, cada intento de poner fin a la desintegración del mundo exterior y la disolución de mi ego, parecía ser un esfuerzo inútil. Un demonio me había invadido, se había apoderado de mi cuerpo, de mi mente, de mi alma. Salté y grité, tratando de liberarme de él, pero luego hundí de nuevo y me quedé indefenso en el sofá. La sustancia con la que quería experimentar me había vencido. Era el demonio que triunfó sobre mi voluntad. Me invadió el miedo espantoso de volverme loco. Me llevaron a otro mundo, a otro lugar, a otro tiempo. Mi cuerpo parecía estar sin sensación, sin vida, extraño. Estaba muriendo. Fue esta la transición. A veces me creía fuera de mi cuerpo y luego me percibía claramente, como un observador externo. La tragedia completa de mi situación. Ni siquiera me había despedido de mi familia. Mi esposa, con nuestros 3 hijos, habían viajado ese día para visitar a sus padres, en Lucerna. ¿Entenderían alguna vez que no había experimentado sin pensar, irresponsablemente, sino con la mayor cautela, y que tal resultado no era de ninguna manera previsible? Mi miedo y desesperación se intensificaron, no solo porque una familia joven perdería a su padre, sino también porque temía dejar inconclusa mi investigación química, la cual significó tanto para mí. En medio de un desarrollo fructífero y prometedor, otra reflexión, una idea llena de amarga ironía. Si ahora me veía obligado a dejar de este mundo, prematuramente, era por esa dietilamida de ácido lisérgico que yo mismo había traído al mundo. Cuando llegó el médico, el clímax de mi estado de desaliento ya había pasado. Mi asistente de laboratorio le informó sobre mi autoexperimento.
ya que yo mismo aún no podía formular una oración coherente. Sacudió la cabeza con perplejidad después de mis intentos de descubrir el peligro mortal que amenazaba mi cuerpo. No pudo detectar ningún síntoma normal aparte de las pupilas extremadamente dilatadas. El pulso, la presión arterial, la respiración eran todos normales. No vio ninguna razón para prescribirme ningún medicamento. En lugar de eso, me llevó a mi cama y se quedó vigilándome. Lentamente regresé de un mundo extraño y desconocido a una realidad cotidiana y tranquilizadora. El horror se suavizó y dio paso a un sentimiento de buena fortuna y gratitud. Las percepciones y pensamientos más normales regresaron, y me volví más seguro de que el peligro de la locura había pasado definitivamente. Ahora, poco a poco, podía empezar a disfrutar de los colores y juegos de formas sin precedentes, las cuales persistían detrás de mis ojos cerrados. Imágenes caleidoscópicas y fantásticas surgieron ante mí, alternando, abigarradas, abriéndose y luego cerrándose en círculos y espirales, explotando en fuentes de colores, reorganizándose e hibridándose en un flujo constante. Fue particularmente notable cómo cada percepción acústica, como el sonido de una manija de la puerta o de un automóvil que pasa, se transformó en percepciones ópticas. Cada sonido generó una imagen vívidamente cambiante, con su propia forma y color consistente. A última hora de la tarde, mi esposa regresó de Lucerna. Alguien le había informado por teléfono que yo estaba sufriendo una misteriosa crisis nerviosa. Ella había regresado a casa de inmediato, dejando a los niños con sus padres. Ahora me había recuperado lo suficiente como para contarle lo que había sucedido. Agotado, me dormí, para despertarme a la mañana siguiente renovado, con la cabeza despejada, aunque todavía algo cansado físicamente. Me invadió una sensación de bienestar y de vida renovada. El desayuno sabía delicioso y me dio un placer extraordinario. Cuando más tarde entré al jardín, en el que el sol brillaba, ahora después de una lluvia de primavera, todo brillaba y centelleaba con una luz fresca. El mundo era como recién creado. Todos mis sentidos vibraron en una condición de máxima sensibilidad que persistió durante todo el día. El LSD se convirtió en un foco de atención para la ciencia durante los años 50. Posterior a las investigaciones de Hoffman, el doctor Aurelio Cerletti, el cual también trabajaba en los laboratorios de Sandoz, se interesó por observar los efectos del medicamento en animales como perros y gatos, creando un ambiente parecido al generado por Iván Pavlov a principios del siglo XX, al generar neurosis experimentales en perros, en donde el objetivo era observar si los animales también podían desarrollar conductas ansiosas y neuróticas como los humanos. Experimentos que concluyeron que los animales, en especial los mamíferos, tendían a desarrollar neurosis. En este caso, Cerletti estaba interesado en generar psicosis experimentales en perros y gatos. Los resultados fueron claros. Los perros y los gatos también podían sufrir de alucinaciones, notando que su comportamiento se alteraba sin razón aparente. La sustancia se la administró a otros animales como un chimpancé, un ratón y una araña, notando que su conducta también se veía afectada después de consumida la sustancia. Posterior a los experimentos de Hoffman y Cerletti, el doctor Werner Stoll comenzó a administrar la sustancia a personas que no tenían un historial psicopatológico y posteriormente a personas con historial de psicosis. Durante las pruebas, notaba que la sustancia generaba síntomas psicóticos en las personas sanas y en las personas con psicosis previas generaba un nuevo brote, por lo que concluyó que el LSD podría ser una sustancia adecuada para estudiar los trastornos psicóticos, así como una herramienta adecuada para profundizar en psicoterapias como el psicoanálisis. Cuando los resultados del Dr. Stoll fueron publicados, los laboratorios de Sandoz comenzaron a comercializar la sustancia, especialmente a psiquiatras y psicólogos que ejercían psicoterapia.
Dentro de las instrucciones del uso de la sustancia, se recomendaba que se suministrara una dosis de LSD al paciente y también una pequeña dosis en el terapeuta, de tal forma que se rompieran las resistencias dentro de la dinámica terapéutica. Se advertía que la sustancia podía ocasionar síntomas psicóticos como alucinaciones, alteraciones en el afecto e ideas delirantes durante unas horas e incluso a veces durante días. En ese entonces, diversos psiquiatras y psicólogos famosos se interesaron por experimentar con el LSD. Dicho interés se acentuó principalmente durante los años 50 y 60. Algunos de ellos fueron Fritz Perls, creador de la psicoterapia Gestalt, Abraham Maslow, creador de la famosa pirámide de Maslow, y R.D. Laing, psiquiatra conocido por sus teorías antipsiquiátricas y sus hipótesis acerca del origen de la esquizofrenia. Durante ese tiempo se realizaron decenas de experimentos con el LSD, argumentando que podía ser una sustancia interesante para encontrar una cura contra diversas enfermedades mentales como la esquizofrenia, el trastorno bipolar e incluso la depresión. Sin embargo, ninguna investigación de ese entonces encontró resultados estables o significativos. Era un hecho, el LSD comenzaba a convertirse en una de las sustancias de más interés por la medicina y la ciencia. Sin embargo, su uso comenzaría a cambiar a partir de finales de los años 50, cuando sus efectos llegaron a los oídos del psicólogo estadounidense Timothy Leary. Timothy Leary fue un psicólogo estadounidense, conocido por ser intelectualmente brillante. Sin embargo, sus problemas de conducta siempre fueron un tema dentro y fuera de las aulas. Se dice que Leary consumía alcohol en exceso, además de tener conductas que rayaban en la promiscuidad. Más allá de sus conductas impulsivas, Leary concluyó un doctorado en la Universidad de Berkeley. Realizó brillantes anotaciones con respecto a la entrevista psicológica y se interesó por los diversos trabajos de psicoanalistas como Karen Horney. Durante principios de los años 60, Leary se interesó por estudiar los efectos del LSD en la conciencia, hasta el punto en que fundó la Liga para el Descubrimiento Espiritual, un culto que consideraba al LSD como una especie de catalizador espiritual que generaría un acercamiento con la naturaleza y lo esencial de la vida anímica. Leary estaba estructurando un culto que rápidamente influiría en el pensamiento de miles de jóvenes alrededor del mundo. Entre 1966 y 1967 se produjo que el consumo de LSD y otros alucinógenos se potenciara. Las ideas de Leary llegaron a músicos como los Beatles y los Beach Boys, además de círculos de intelectuales como Allen Ginsberg y Marshall McLuhan, generando un movimiento psicodélico que se estructuraba como un estilo de vida que pretendía cambiar el sistema de pensamiento tradicional, visto en muchas ocasiones como conservador y cerrado. Durante 1967, el LSD comenzó a convertirse, junto con la marihuana, en una sustancia de consumo cotidiano para muchos jóvenes. Todo esto hasta que comenzaron a reportarse diversos casos de jóvenes que después de consumida la sustancia, los síntomas psicóticos no desaparecían.
lo que comenzó a producir una epidemia de trastornos psiquiátricos en muchos consumidores de ácido. Syd Barrett, el músico británico y fundador de la banda Pink Floyd, así como el vocalista y compositor de los Beach Boys, Brian Wilson, fueron dos ejemplos famosos en donde el consumo de LSD detonó un trastorno psicótico. La situación con el consumo de LSD se salía de control. Las autoridades en Estados Unidos y en Reino Unido volvieron ilegal el LSD, arrestando a todo aquel que promoviera el uso de la sustancia, llegando a arrestar a Timothy Leary y considerarlo el hombre más peligroso del mundo en ese entonces. Las investigaciones científicas con la sustancia también fueron suspendidas, hecho que decepcionó a Albert Hofmann, llegando a opinar que el LSD tenía un potencial para la investigación médica, criticando fuertemente a Timothy Leary y a la comunidad hippie por el uso inadecuado y desmedido de la sustancia. Con el paso de los meses, surgieron diversas críticas y polémicas con respecto al daño que se le hizo a las investigaciones científicas con alucinógenos. Por otro lado, también surgieron fuertes críticas al uso de la sustancia en sí, debido a su inestabilidad química y sus efectos contraproducentes en personas susceptibles a la psicosis. A partir de 1968, el LSD se convirtió en una sustancia oficialmente ilegal en gran parte del mundo. En Estados Unidos, su posesión era considerada un delito menor y su venta un delito mayor. La penalización por su posesión depende de las leyes de cada país. Sin embargo, es una sustancia a la cual se le considera peligrosa debido a sus efectos psicológicos. Otro de sus peligros está en el historial que tiene como sustancia detonante de diversos accidentes en las personas que se encontraban bajo los efectos de la misma en dosis altas. En la actualidad, el LSD ha vuelto a ser una sustancia de interés para la comunidad neurocientífica. En países como Estados Unidos, Suiza y Reino Unido se están estudiando las propiedades del LSD como un tratamiento alternativo para personas con trastorno de estrés postraumático y depresión. Sin embargo, estas investigaciones aún están en desarrollo y bajo condiciones científicas muy controladas. La dietilamida de ácido lisérgico, o por sus siglas LSD, o su nombre de laboratorio LSD-25, es una sustancia psicodélica semisintética. Está compuesta de alcaloides de cornezuelo de centeno. Dentro de la literatura científica, el LSD es considerada una sustancia con efectos serotoninérgicos, es decir, afecta a los receptores neuronales de serotonina. Sin embargo, también puede observarse que afecta a mecanismos dopaminérgicos y noradrenérgicos. En algunos estudios de cristalografía se ha observado que el LSD se adhiere en los receptores de serotonina 5-HT2A, de tal forma que la molécula de LSD bloquea los conductos durante un tiempo prolongado. De ahí que la duración de los efectos sea de entre 8 y 12 horas. La administración de la sustancia puede ser vía oral, ocular, intravenosa e incluso tópica. La absorción es rápida, de tal forma que los primeros efectos psicológicos de la sustancia se pueden comenzar a apreciar después de 25 o 30 minutos de su consumo. Posteriormente, la sustancia escala hasta ingresar en el sistema nervioso y realizar su mecanismo neuroquímico. Luego de esto, el organismo lo metaboliza por vía hepática y su eliminación es renal a través de la orina. La duración media de la sustancia en el organismo es de 3 horas. Sin embargo, sus efectos psicológicos, afectivos y motrices pueden durar entre 8 y 12 horas. Los usuarios reportan continuar sintiendo algunos efectos hasta unos días después de haberlo consumido. El LSD se consume en miligramos o microgramos. No se han reportado hasta la fecha casos de sobredosis, ya que la dosis letal es extremadamente alta. Los decesos que se han registrado en usuarios de LSD son consecuencia de algún accidente durante el consumo de la sustancia y no por la sustancia misma en el cuerpo. Clínicamente, el LSD no genera adicción fisiológica, sin embargo, sí puede generar dependencia psicológica en algunas personas.
Es por ello que no es recomendable en personas que tienen historial de abuso de sustancias o conductas adictivas. En estudios de electroencefalografía, resonancias magnéticas y pruebas neurológicas y psicométricas, no se observan secuelas, aunque algunos estudios recientes con nuevas técnicas de neuroimagen se han sido capaces de observar cambios en las dinámicas cerebrales. Incluso en estudios microscópicos se han generado hipótesis de cambios a nivel de las espinas dendríticas. Aunque el LSD no genera dependencia fisiológica y las sobredosis con esta sustancia son extremadamente raras, sí puede generar tolerancia, de tal forma que un usuario que la ha consumido en varias ocasiones podría necesitar de dosis más altas para generar efectos más intensos. Por otro lado, está bien documentado que esta sustancia puede llegar a detonar trastornos psiquiátricos en personas con predisposición genética o biológica. El riesgo de detonar esquizofrenia en personas con predisposición a la psicosis es alto. Por otro lado, se ha observado que este químico puede empeorar condiciones ya existentes como el trastorno de pánico o la fotosensibilidad. Otro riesgo que existe al consumir LSD es el de tener un mal viaje o una experiencia negativa. Cabe mencionar que el ácido desinhibe la actividad emocional de las personas, de tal forma que puede intensificar pensamientos y emociones. Si el estado emocional del consumidor es de alegría y bienestar, estas sensaciones aumentarán. Si el estado emocional es de tristeza o ansiedad, dichas sensaciones se percibirán aún más. Es común que las personas que consumen esta sustancia lleguen a tener una experiencia negativa, en donde sientan ansiedad y miedo, hasta el punto de desarrollar un ataque de pánico, situación que puede llegar a afectar emocionalmente a la persona. Pueden manifestarse ideas en donde se perciba que el ego o el yo se están disolviendo, o bien que la persona está dejando el plano físico. Tuve un viaje muy malo con LSD anteayer. Nunca lo había hecho y no esperaba lo que pasó. No estaba preparado para viajar por tanto tiempo, y cuando todos se fueron a la cama, yo estaba solo con mis pensamientos durante el pico. Definitivamente me encontré con la sombra en contra de mi voluntad. No era una entidad, era la implacable destrucción pieza por pieza de mi ego, mientras luchaba por aferrarme a la realidad con cada fibra de mi ser. Estaba con mi hermano en su casa y con algo de coraje líquido nos dosificamos. Mi hija y mi esposa estaban en casa. Después de darme cuenta de que el verdadero viaje acababa de comenzar, inmediatamente tuve la urgencia de volver a casa con mi familia. Me sentí atraído hacia el inframundo, la parte más vulnerable de la realidad, y me sostuve con tanta fuerza porque sentí que si me rendía, nunca volvería a ver a mi hija. No quería ir al inframundo. Todo lo que conozco y amo está aquí. Eso no significó nada. Una vez que estás en el tren, no puedes bajarte hasta que termine contigo. La sombra encontró todo lo que amo y me lo arrancó. Todas las verdades y fundamentos evidentes de mi realidad se redujeron a nada ante mis ojos. Esto te romperá. Sentí que el tiempo se detenía por completo. Estaba atrapado en ese estado y experimenté vivir el mismo día una y otra vez como 1000 veces. Era un bucle de pensamiento en el que estaba atrapado. Cuando salí de ese bucle, solo pasaron 2 minutos. Mi cuerpo y mi mente estaban completamente agotados y sentí que me había reducido a una criatura parecida a un gusano amiba que lentamente evolucionaría de regreso a mi forma humana. Sentí que le había fallado a mi hija al permitir que se hiciera cargo. Hoy sigo teniendo ataques de pánico de cuando sentí que el tiempo se detenía. Tenga cuidado con esas sustancias. No seguí las reglas del juego. Lo tomé de improviso,
tratando de ser espontáneo. Todavía siento una tristeza y una pérdida extremas, pero en realidad estoy impresionado y empoderado por lo duro que estaba dispuesto a luchar. Literalmente luché mentalmente hasta la muerte. La única forma de calmarme cuando surge el pánico es recordarme lo que aprendí de la experiencia. Fue lo más aterrador que he experimentado y ahora estoy tratando de reintegrarme y seguir adelante. Tomé LSD y olvidé quién era. Olvidé quiénes eran mis amigos, todo lo que me avergonzaba, mis sistemas de creencias, mi ego. Vagaba por el bosque con gente a la que había olvidado. Vagué hasta que volví. Una vez que las piezas se unieron de nuevo, todo comenzó a caer. Era la lluvia más fuerte en la que había caminado. Era como si estuviera siendo limpiado espiritual y físicamente. Todo lo que necesitaba es una vez para volver a cambiar mi percepción. En estudios de laboratorio recientes realizados por expertos como el Dr. Ronald Griffiths o el Dr. Robin Carhart Harris, se replantea el uso de psicodélicos como el LSD para tratar diversos trastornos psiquiátricos y emocionales como la depresión o el trastorno de estrés postraumático. Por otro lado, se está planteando el uso de esta sustancia para tratar conflictos existenciales profundos. El LSD podría funcionar en estos casos, ya que se ha observado que las personas con depresión pueden llegar a generar una disminución significativa de la experiencia cognitiva, afectiva y sensorial, de tal forma que esta sustancia psicodélica podría ayudar a reiniciar o intensificar dichas experiencias sensorio-cognitivas. En el caso del trastorno de estrés postraumático, el LSD puede ser una buena opción para modificar o moldear la experiencia traumática, además de que en dosis bajas puede llegar a mejorar el estado de ánimo de la persona en recuperación por el trauma. En casos de personas con conflictos existenciales profundos, el LSD podría ser una buena herramienta en una psicoterapia. Claramente está siendo llevada por un terapeuta experto en algún modelo existencialista, ya que de esta forma podría ayudar a la persona conflictuada a reintegrar su percepción de sí mismo y del mundo. Cabe mencionar que esto se puede realizar sin ayuda de ninguna sustancia. Sin embargo, se plantea que con el LSD podría realizarse de manera más rápida. En otras investigaciones, se está planteando utilizar los efectos vasodilatadores del LSD como un tratamiento para la migraña y otros trastornos vasculares. Es importante mencionar que todas estas investigaciones se están realizando en ambientes altamente controlados con dosis personalizadas y bien medidas. Además de que los laboratorios y los expertos a cargo tienen la autorización legal de sus gobiernos para realizar dichos test, por lo que no es recomendable automedicarse y utilizar el LSD por cuenta propia en ambientes no controlados. A pesar de que tiene más de 50 años de haber sido descubierta, sus mecanismos neurobiológicos aún se están investigando. Es necesario decir que a pesar de que la sustancia tiene propiedades interesantes que pueden ser utilizadas para beneficio de la psicología y la psicoterapia, no deja de ser un fármaco muy potente, con riesgos en ocasiones importantes a tomar en cuenta. Por otro lado, muchos de sus beneficios han sido obtenidos bajo condiciones controladas, por lo que al consumirla fuera de estas condiciones se puede obtener una experiencia agradable y significativa,
Sin embargo, también existe el riesgo de generar una experiencia poco agradable. Es importante tomar en cuenta la opinión de un profesional de la salud mental para evaluar cada caso en particular si es que se desea experimentar con esta sustancia. Quiero agradecer a los miembros del canal por su apoyo económico y moral. Es gracias a su ayuda que Psicología y Neurociencia puede continuar funcionando como un canal de divulgación científica. Si te interesa apoyar económicamente al canal, te recuerdo que puedes dar clic en el botón de super gracias que se encuentra debajo del video, o bien puedes convertirte en un miembro y recibir diversos beneficios. Si te ha gustado el video, por favor dale like y suscríbete. Te ha hablado Guillermo y esto ha sido Psicología y Neurociencia.